Hola, muy buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de desde dónde os estéis conectando. Mi nombre es Federico Martinón. Yo soy el jefe de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago y además el coordinador del Grupo de Investigación GENVIP del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Y tengo el placer de compartir hoy este webinar eh, con todos vosotros y con todos ustedes con la ayuda de mi buen amigo, el distinguido profesor Xavier Sáez Llorens, que es además el jefe de enfermedades infecciosas y el director de investigación del Hospital José Renán Esquivel en Ciudad de Panamá, y además es investigador distinguido de la Ciudad de Panamá y es un referente mundial en infectología y en vacunas, además, como ya he dicho, de un buen amigo, y es el motivo fundamental por el que he aceptado esta invitación. Realmente en los próximos minutos la idea que nos hemos planteado es hablar de vacunas, de COVID y hablar de vacunas a pesar del COVID. Es indudable que estamos viviendo unos momentos complicados, unos momentos difíciles en los que todo es COVID, en el que no pensamos ni hablamos ni nos preocupa otra cosa que no sea el COVID. Y evidentemente la esperanza o la solución en la que se piensa es evidentemente el desarrollo de vacunas específicas frente al COVID. Y de esa parte precisamente será de la que nos hable el profesor Sáez Llorens. Pero además está la influencia que el COVID está teniendo frente a otras enfermedades que son prevenibles mediante vacunación y para las que sí tenemos vacunas. Y esa será la segunda parte, las vacunas a pesar del COVID, es decir, cómo está impactando la situación del COVID en la inmunización rutinaria y qué papel pueden tener las vacunas de las que ya disponemos rutinarias incluso en la lucha contra el COVID. Con ese paraguas, con esa idea, vacunas a pesar del COVID y vacunas frente al COVID, vamos a tratar de estar en este webinar. Tenéis un correo electrónico al que podéis remitir nuestras preguntas, que está sobreimpreso en vuestras pantallas. Esas preguntas, después de la intervención del profesor Sáez Llorens y de la mía, trataremos de responder todas aquellas que nos enviéis. Actuará como moderadora para esa discusión la doctora Irene Rivero Calle, también del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago y además la responsable de la unidad de infecciosas de este centro. Y lo dicho, gracias también a GSK por facilitarnos la parte técnica y al equipo de Azul Marino, que son los que están haciendo esta retransmisión, y sobre todo a todos vosotros pues, por vuestro interés y por estar ahí al otro lado de la pantalla. Espero que os merezca la pena. Y ya sin más dilación vamos a entrar en materia y le voy a pasar la palabra pues, al profesor Sáez Llorens, cuando quieras, Xavier. Bueno, un placer enorme realmente compartir esta actividad académica, educativa contigo. Aparte de la buena amistad, pues la admiración y el respeto mutuo por todo lo que hace en investigación. Y lógicamente, pues el gran público hispanoamericano, que tenemos muchos amigos en ambos lados del océano, ¿no? Sí. Así que ojalá que sea algo interactivo, provechoso y que eventualmente durante la sesión interactiva pues podamos enriquecernos todos de las preguntas, de las respuestas, de los comentarios. Voy entonces a iniciar la presentación. Sí. Se puede ver, ¿no? Sí. Bueno, Federico me ha pedido que hable un poco sobre la panorámica sobre las vacunas contra el COVID. Y yo lo que he tratado de hacer, a ver si me pasa no me deja pasar la segunda diapositiva. Sí, tienes que hacer clic en la pantalla y a partir de ahí ya te deja. Ok. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Muchos estudios de vacunas financiados por empresas farmacéuticas, por las fundaciones filantrópicas, por alguna que otra investigación epidemiológica con el NIH y consultorías he formado parte de monitoreo de datos de paneles independientes para diversas empresas. A ver, antes de empezar a hablar de vacunas, yo creo que es importante tocar el tema del virus, evidentemente, ¿no? El virus pertenece a la familia de los coronavirus, como todos sabéis, una subfamilia de los ortocoronavirus y ha sido clasificado como un beta coronavirus. Los beta y los alfa son los que básicamente los coronavirus que infectan al ser humano.
el virus es un virus de RNA, una hebra única de más o menos 30.000 pares de bases, y tiene aproximadamente 15 genes que codifican más de 25 proteínas. La mayoría no estructurales, pero hay estructurales que son importantes y que tienen que ver con la codificación, por ejemplo, de la proteína de la espícula, que lo ven aquí en la lámina, que es la proteína más importante, que tiene que ver con la fusión, con la captación, con la unión al receptor y la fusión a la célula, ¿no? Después hay otras también proteínas que también son importantes en todo lo que es la patogénesis y la replicación del virus dentro de la célula del ser humano. Como todos sabéis también, hemos estado habituados a 4 cepas de coronavirus, que están aquí la nomenclatura en la lámina. 2 de ellas fueron identificadas por los años 60 y las últimas 2 a principios de este siglo. Y después tenemos, esas son las que causan más o menos el 15 a 30% de los resfriados que comúnmente vemos en las prácticas pediátricas, pero también en personas adultas. Después tenemos 2 coronavirus que amenazaron con causar una pandemia importante, sin embargo se quedaron un poco truncados, eso quizás por las mismas propiedades del virus, pero también por las actividades de salud pública que se implementaron para contener la propagación de los casos, ¿no? El SARS tipo 1, que estuvo en 2002, 2003 y después desapareció como por arte de magia, afectó como unos 8.000 personas en casi 30 países, con una letalidad del 10%. Después tuvimos el MERS, 2012 al 2015 más o menos, aunque esporádicamente se informan de casos, muy esporádicos. También afectó a unos 2.500 personas en 27 países y con una letalidad muy alta del 34%. Y ahora tenemos este nuevo coronavirus que inicialmente muchos de nosotros, incluso de la Organización Mundial de la Salud, pensábamos que también que se iba a quedar en amenaza y que se podía haber controlado, pero el virus realmente tiene unas propiedades muy diferentes al SARS tipo 1 y al MERS, que lo han hecho que se haya propagado con relativa facilidad y que ahora mismo estemos en una pandemia con más de 4 millones de casos en el mundo, distribuidos básicamente en todos los países y con casi 300.000 muertes en lo que va hasta el día de ayer. Y la letalidad, pues, todavía no ha sido calculada adecuadamente porque hay una gran cantidad de personas asintomáticas y entonces hasta que no tengamos las cifras muy claras, la letalidad va a ser difícil de calcular. Esto es básicamente una panorámica de lo que ha sido el COVID en nuestro continente. Y en nuestro continente hasta el día de ayer nosotros teníamos ya casi 2 millones de casos en todo el hemisferio nuestro. La mayoría, lógicamente, en Estados Unidos, pero también una cifra bien importante de más o menos 500.000 distribuidos en América Latina y con unas 110.000 fallecidos en lo que va hasta el momento. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, la letalidad publicada según los casos detectados, varía bastante ampliamente también en diferentes regiones. Por ejemplo, desde México, que está alrededor del 10%, hasta Chile, que está alrededor del 1%, incluso hay otros países que no están aquí porque no tienen más de 1.000 casos, pero que, por ejemplo, Costa Rica, que tiene menos de esa letalidad que ha sido detectada. Aquí Panamá está más o menos como el 2.9%, y es importante mencionar porque la variabilidad, los factores que inciden en esta letalidad son numerosos, ¿no? Entonces es difícil comparar la agresividad del virus o que se ha hecho bien o que se hace mal entre países porque hay una gran cantidad de factores que pueden afectar este tipo de mediciones. Ahora, uno de los aspectos importantes es saber si realmente este virus va a producir inmunidad, porque de eso se trata el potencial beneficio que tengan las vacunas, demostrar que hay inmunidad contra el SARS tipo 2, ¿no? Entonces uno se puede basar en diferentes informaciones, diferentes evidencias para pensar que sí pudiera haber inmunidad. Lo que no sabemos es si va a ser transitoria o va a ser duradera o la calidad de esa inmunidad. Entonces, por ejemplo, cuando hubo el SARS tipo 1 o el MERS, hubo también una gran cantidad de vacunas que se empezaron a estudiar. La mayoría fueron estudios in vitro, preclínicos,
pero hubo dos vacunas que entraron en fase 1, ¿no? Y que dieron algún tipo de información, ¿no? Entonces, la información que se tiene, resumida, es que los elevados títulos de anticuerpos neutralizantes contra la glicoproteína de la espícula, tanto para el SARS tipo 1 como para el MERS, se han correlacionado con protección a corto o mediano plazo. Quizás para esas dos entidades se habla de 2-3 años, por lo menos, de posible actividad de anticuerpos neutralizantes. Hay evidencia también de protección no solamente mediada por la inmunidad humoral, sino también por inmunidad celular. Se sabe que hay persistencia de los anticuerpos neutralizantes en la sangre de los supervivientes de estas dos entidades por al menos 2 o 3 años, y también señales de linfocitos, de activación de linfocitos CD4, CD8. Y hay otra información con respecto a los coronavirus del resfriado, que son usualmente patologías bien benignas y que quizás no levantan tanta inmunidad como las dos anteriores. Y se ha visto pues que uno puede ser susceptible a los coronavirus del resfriado continuamente a lo largo de su vida, aunque se ha visto que conforme aumenta la edad del niño, estos resfriados son un poco más espaciados y quizás de menor intensidad a mayor edad. Quizás está dado por esa presencia transitoria de anticuerpos, a lo mejor en títulos bajos, porque es una enfermedad relativamente benigna. Otra de las evidencias que se tiene y que pudieran ser un problema desde el punto de vista de seguridad de las vacunas es que se ha visto con vacunas, con estudios que se han hecho con el SARS tipo 1 sobre todo, el riesgo de inmunopotenciación e infecciones por coronavirus. Y si las infecciones por coronavirus naturales pueden inducir estados de inmunopotenciación, pues también las vacunas lo pudieran hacer, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado cuando se desarrollan y se estudian las vacunas. Entonces, lo que se ha visto, aquí está en la laminilla arriba, los anticuerpos no neutralizantes en elevadas diluciones, dirigidos contra las glicoproteínas de la espícula, pueden causar el efecto que se llama en inglés el ADE, ¿no? Que es la exacerbación de la enfermedad mediada por anticuerpos. Y eso incluso se ha visto, es un fenómeno que se ha visto en infecciones por coronavirus felino, por ejemplo, se ha visto también en infecciones incluso el desarrollo de vacunas iniciales en los años 60, 70 para el sincicial respiratorio, se ha visto también con el dengue y con otros flavivirus. Además hay otro fenómeno que se llama, en siglas en inglés, que se llaman el VAERT, que tiene que ver con la exacerbación de la enfermedad respiratoria inducida por vacunas, que básicamente tiene dos componentes. El componente humoral, en que se forman complejos inmunes de anticuerpos antígenos y se deposita el complemento en las áreas donde está la afectación, ocasionando una exacerbación de la enfermedad respiratoria. Eso se ha visto muy claramente también con las vacunas iniciales del sincicial respiratorio. Y también un fenómeno un fenómeno alérgico inducido por la inmunidad celular, que tiene que ver con una predisposición o un desbalance en cuanto a TH2 versus TH1, ¿no? Y todos estos tres elementos y estas tres potenciales adversidades pues tienen que ser estudiadas cuidadosamente para que tengamos vacunas seguras para este COVID-19. Aquí hay una publicación muy bonita de Bernie Graham del Science, que está aquí abajo, que los puede ilustrar, es una joya realmente de la inmunología y da muchas luces sobre la potencial seguridad de las vacunas contra COVID. Otro dato que apunta a que sí puede haber inmunidad es que, por lo menos es una publicación china, que demostró que hay inmunidad contra la infección experimental por SARS tipo 2, por este virus en macacos. Ellos infectaron experimentalmente a 4 macacos con este coronavirus, demostraron carga viral en máximas cantidades a los 3 días en la nasofaringe y demostraron también la producción de anticuerpos neutralizantes, y cuando algunos de estos macacos fueron redesafiados al mes, no se demostró virus detectado en nasofaringe y solamente ocurrió una fiebre transitoria, lo que demuestra que por lo menos la vacuna en macacos pudiera, la infección en macacos no hay una reinfección, ¿no? Debido principalmente a la presencia de anticuerpos neutralizantes en estos animales.
Otro de los datos indirectos que apuntan a que sí puede haber inmunidad también es que ha habido informes, aunque preliminares y todavía no muy contrastados científicamente, pero de la posible utilidad del plasma convaleciente. Aquí en la lámina de arriba hay una publicación que aparece también en la parte de abajo, de 10 adultos con enfermedad grave, en que con 200 mililitros de plasma convaleciente pues, se pudo demostrar un aumento importante de los anticuerpos neutralizantes, desaparición de la viremia y mejoría tanto de clínica como de laboratorio y de infiltrados pulmonares en estos adultos. O sea que es una prometedora alternativa de rescate, pero requiere lógicamente pues, un ensayo bien diseñado, aleatorio, controlado, fase 3, para demostrar realmente que el plasma convaleciente pudiera tener un beneficio importante en el manejo del COVID. Y de hecho, estos anticuerpos que se documentan en el plasma convaleciente son anticuerpos policlonales y investigación que se hace a partir de eso ha permitido a diferentes grupos en Israel, en Países Bajos, en Alemania, desarrollar a partir de una sola clon de linfocitos B, desarrollar anticuerpos monoclonales que aparentemente tienen una actividad in vitro bloqueadora muy importante, muy acentuada contra el virus tipo 2. Y eventualmente, pues, en plazo de meses, una vez que se hagan los estudios clínicos, pudiéramos tener anticuerpos monoclonales que a lo mejor pudieran incidir no solamente en el tratamiento, sino en la profilaxis transitoria contra esta enfermedad. Sin embargo, también esto requiere comprobación desde el punto de vista clínico. Entonces hay una multiplicidad de vacunas en desarrollo contra el contra el SARS tipo 2, y aquí la ven en la laminilla de la izquierda, desde vacunas de RNA, vacunas a base de DNA, vacunas a base de la proteína recombinante de la espícula, introducción de estas proteínas recombinantes en vectores virales para la mejor diseminación y la mejor inmunogenicidad de las vacunas, también vacunas inactivadas o vacunas vivas atenuadas. O sea, hay toda una gama de plataformas que se han diseñado para ver cuál pudiera ser no solamente segura, sino útil, más útil para la prevención del COVID-19. ¿no? Sin embargo, esto requiere tiempo, aunque se han dado cifras tentativas de que pudiera tener listo una vacuna en tiempo récord, entre 12, 18 meses. Yo creo que hay que ser, esto es una aproximación bastante optimista y es importante no saltarse pasos, sobre todo por el tema de la seguridad. Así que yo estaría más pensando en que estas vacunas van a estar para el 2021, evidentemente, y que para finales de este año, sobre todo por el tema de que la seguridad tiene que ser bien estudiada y que después de que se demuestre que una vacuna es segura y efectiva, pues tiene que haber una producción a gran escala con distribución, y eso, la logística para implementar eso demora tiempo, y que a todos los países llegue por igual, de forma simultánea, también es algo que debe ser conseguido, pero que también requiere tiempo. Y como ven, pues la inmensa mayoría de las vacunas estas están en fases preclínicas o exploratorias. Hay muy pocas que han ingresado ya a la fase de investigación clínica. La Organización Mundial de la Salud acaba de actualizar su página el día de ayer. Hay 8 vacunas que ahora mismo están ya en fases clínicas de investigación. Aquí las ven. Hay varias que ya han ingresado a la fase 2 y todas con plataformas diferentes. Tenemos desde vectores virales no replicantes, que se usa el adenovirus no patogénico, y aquí hay una vacuna en fase 2 de una compañía asiática. También hay vacunas a base de RNA de la compañía Moderna de los Estados Unidos, que también acaba de ingresar en fase 2. Hay vacunas inactivadas de diferentes empresas o institutos académicos. Hay también una vacuna de la Universidad de Oxford que la está tratando de desarrollar con AstraZeneca, que tiene que ver con otro vector viral de adenovirus, que también está ya ingresando en fase 2 muy próximamente. Y tenemos vacunas RNA también de asociaciones entre la Pharma e institutos académicos alemanes con la compañía Pfizer. También tenemos la compañía Innovio, que tiene una vacuna a base de DNA. O sea que hay múltiples vacunas que ahora mismo están en fase ya de investigación clínica, y esperemos que alguna de estas pudiera tener algo de evidencia de seguridad y de efectividad para que podamos rápidamente tener pues alguna de estas vacunas para la prevención de la enfermedad. Rápidamente, un poco para hablar de algunas ventajas o desventajas que pudieran tener las diferentes plataformas de vacuna. Pues las primeras que podríamos mencionar son vacunas
contra el COVID basadas en la glicoproteína de la espícula. Todos sabemos que esta glicoproteína es la más importante desde el punto de vista de patogenicidad del virus y la que muy probablemente ofrece la posibilidad de que el ser humano desarrolle anticuerpos neutralizantes efectivos para protegerse. Y además es quizás una de las partes del virus que menos muta o que menos ha mutado a lo largo de estos 4 o 5 meses que tenemos de pandemia. Aquí hay un gran debate si se debe usar la glicoproteína completa o solo el dominio o la fracción que se une al receptor. Y tanto la glicoproteína completa como la fracción han sido incorporadas a diferentes tecnologías de vacunas a base de RNA, DNA, proteínas recombinantes, uso de vectores virales, etc. La ventaja de utilizar estas proteínas como antígenos es que no son infecciosas. Sin embargo, tienen un riesgo teórico de la inmunopotenciación que hablábamos antes, quizás mayor con el uso de la proteína completa que con el dominio que se une al receptor. Se ha demostrado pues, que la eficacia depende de que tengamos elevados niveles de anticuerpos neutralizantes y que haya una inducción de la inmunidad celular tipo TH1. Y de hecho, incluso ahora recientemente se han identificado que esta proteína también se conformó, desde el punto de vista de su conformación, se presenta en una forma de prefusión y de posfusión, al igual que, por ejemplo, se ha visto con el sincicial respiratorio, y que quizás la forma de prefusión es la más importante para el desarrollo de anticuerpos neutralizantes, y sobre eso hay que trabajarlo para que la inducción sea de TH1 y que no vamos a tener problemas de seguridad. Esta vacuna, el único problema es que quizás necesiten la necesidad de utilizar adyuvantes para mejorar la inmunogenicidad. Y hay pues diferentes candidatas y diferentes adyuvantes que están siendo utilizados actualmente para tratar de conseguir eso, ¿no? La ventaja quizás es que puede haber una producción consistente y rápida, porque son básicamente proteínas que se pueden elaborar con relativa rapidez. También están las vacunas basadas en cepas vivas, atenuadas o inactivadas. La gran ventaja de estos diseños es que el desarrollo tiende a ser rápido porque hay una amplia experiencia. Hay muchas vacunas que ya forman parte de los calendarios vacunales que usan cepas vivas atenuadas o inactivadas. O sea que hay mucha experiencia en este campo. Producen elevada inmunogenicidad tanto humoral como celular. El único riesgo de las cepas vivas quizás es que es un virus atenuado y que pudiera causar algo de enfermedad, y a lo mejor en infantes, en embarazadas, en ancianos o en inmunosuprimidos, pues no serían las vacunas de elección. Hay diferentes compañías e institutos que están trabajando en este tipo de vacunas. Y también tenemos las vacunas inactivadas, que también se pueden formular con diferentes adyuvantes. El riesgo quizás es que puedan inducir una respuesta TH2, hay que tener cuidado con esto. Y hay una vacuna inactivada que ya se está probando, que tiene aluminio como adyuvante y que ha demostrado protección en macacos contra el SARS tipo 2, y no se ha visto pues, la inducción de ADE en estos modelos animales. Tenemos las vacunas basadas en ácidos nucleicos. Quizás estas son las vacunas más bonitas desde el punto de vista científico. Son vacunas muy prometedoras. Sin embargo, todavía no hay ninguna vacuna licenciada en el mundo basada en esta tecnología. Entonces hay que tener cuidado con esto, pero son vacunas que ofrecen, que son prometedoras, porque son básicamente introducir instrucciones genéticas a base de RNA mensajero o de DNA para codificar los antígenos relevantes del virus, sobre todo, por ejemplo, glicoproteínas de la espícula, que induzcan unas respuestas específicas a estas glicoproteínas. Y son vacunas no infecciosas, ¿no? Porque no emplean un material vivo. Son seguras y fáciles de producir. Hay diversas empresas y compañías, instituciones que están trabajando en esto. Como dije, la Academia Alemana, en conjunción con Pfizer, tiene 4 de estas candidatas, 2 basadas en la glicoproteína entera, 2 con el dominio de unión al receptor, todas combinadas con nanopartículas lipídicas para aumentar la inmunogenicidad. Moderna, en conjunción con el NIH en los Estados Unidos, pues tiene 2 candidatas, sobre todo diferentes dosis de una vacuna de mRNA mensajero, que acaba de ingresar en fase 2. La vacuna Innovio tiene una vacuna a base de DNA. Y GSK con Sanofi pues, han estado trabajando en vacunas de DNA también, que codifica la glicoproteína de la espícula usando diferentes plataformas de expresión, muy similar a lo que se usa, por ejemplo, para las vacunas de influenza recombinante, y utilizando diferentes adyuvantes.
Tenemos también las vacunas basadas en los vectores virales, que pueden ser vectores virales que se replican o vectores virales que no se replican. Se puede utilizar, por ejemplo, el virus del sarampión o el virus del adenovirus, no patogénicos, que se modifican genéticamente y se insertan entonces antígenos específicos del coronavirus dentro de esa caparazón, ¿no? Hay algo de experiencia con varias vacunas previas. Hay un riesgo de potencial de inmunidad contra el vector, aunque no sea patogénico y que puede interferir en la respuesta inmune. Muy probablemente estas vacunas van a necesitar el uso de refuerzos y en Oxford están trabajando con una de estas glicoproteínas de espícula insertada en un adenovirus de chimpancé y que aparentemente ha tenido protección demostrada en macacos. Y por último tenemos las vacunas también entonces basadas en partículas cuasivirales, ¿no? Que aquí eso le llaman en inglés los virus-like particles. En eso hay experiencia, por ejemplo, con el virus del papilomavirus humano, que son básicamente utilizar la caparazón viral vacía, que no contiene el genoma del virus, y simulan la estructura del coronavirus. También hay tecnología de nanopartículas para desarrollar las proteínas específicas a través de nanopartículas. Cualquiera de estos métodos se ha demostrado que inducen una inmunogenicidad bastante apreciable. Sin embargo, las técnicas para la producción son bien laboriosas, tediosas y consumen tiempo y son muy costosas, ¿no? Ese sería quizás las dificultades con este tipo de vacunas, pero hay experiencias no solamente con la vacuna del papilomavirus, sino también, por ejemplo, la empresa Novavax, que tiene una vacuna contra el sincicial virus respiratorio sincicial que se usa, hay estudios en embarazadas, que usa las nanopartículas con este tipo de plataforma. Ahora, es importante que las vacunas no solamente se desarrollen en determinados países y que al final se usen inicialmente en esos países, sino que realmente tengan una producción global y que la usemos en todo el mundo de forma simultánea y que incluso la mayoría de los países podamos participar en estudios de investigación para el desarrollo de estas vacunas en todas nuestras naciones, ¿no? Y de hecho hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud apoyada intensamente por la Fundación Bill y Melinda Gates tratando de que haya estudios internacionales multicéntricos de las diferentes modalidades de vacunas. Esto se ha llamado el estudio de vacunas de solidaridad. Esta es la versión 9 de abril del 2020, pero ya ha sido actualizada y hay muchos grupos de investigación que se han registrado para tratar de participar en esta campaña que a mi juicio es formidable desde el punto de vista de colaboración global para el desarrollo simultáneo de vacunas. Por último, y para ya concluir, pues hay evidentemente retos y peligros de las vacunas contra el COVID-19. No todo es optimismo, hay que ser un poco reservados y cautelosos para la producción de esta vacuna, ¿no? Sin lugar a dudas hay una necesidad global y una necesidad incluso de mucha diversidad geográfica, o sea que tener varias modalidades de vacunas yo creo que es bien sano y cuantas más pues, que se estudie pues mucho mejor. Hay que ver si estas vacunas van a prevenir la infección o a modificar la severidad, eso también hay que estudiarlo, porque los dos objetivos pueden ser importantes, y hay que acordarse también que una gran porcentaje de la infección COVID realmente no produce síntomas. Se cree que entre el 20 y el 40% de los que desarrollan la enfermedad son pacientes asintomáticos. Entonces, eso introduce una variable a veces difícil de evaluar cuando se está buscando los objetivos primarios de las vacunas. Otra modalidad que ha sido preconizada es tratar para acelerar los tiempos, es tratar de hacer desafíos en voluntarios humanos y eso pudiera acelerar un poco los tiempos. Sin embargo, hay que tener cuidados éticos en el diseño de estos estudios porque hay algunas consideraciones que pudieran ser contempladas y que después, si quieren, las preguntas pudiéramos abordar un poco sobre esto. También hay que demostrar que haya diferenciación o marcadores que nos permitan hacer la diferenciación entre una respuesta inmune post-infección versus post-vacunación, porque podemos vacunar a alguien que a lo mejor estaba incubando la infección y no estar seguros de que si ese marcador serológico o esa respuesta humoral o celular es inducida por la vacuna o es inducida por una infección asintomática o leve que se estaba incubando cuando la persona fue vacunada. Tenemos que demostrar que la inmunogenicidad no solamente es transitoria, sino duradera.
ver la necesidad de usar ayudantes y el tipo de ayudantes que se van a utilizar, ver también, estudiar el número de dosis que se van a requerir y la posibilidad de refuerzos en el tiempo, interferencia con otras vacunas que se emplean a diferentes edades, los grupos de edad y el riesgo a vacunar de esos grupos de edad, población sobre todo de alto riesgo, población mayores de 60, que sabemos que hay el problema de la inmunosenescencia y entonces hay que estar seguro de que las vacunas se estudien en todos los grupos, sobre todo de más riesgo, para ver realmente la posible efectividad y seguridad de estas vacunas. Se tienen que desarrollar marcadores de protección tanto a nivel humoral como celular. Tenemos que saber la vacuna, qué porcentaje de cobertura de vacunación va a inducir la inmunidad de rebaño, si la inmunidad de rebaño realmente se produce con la vacunación. La seguridad a corto y a largo plazo, evidentemente, pues todos los efectos adversos que ya mencionamos. Y por último, ver las posibilidades de que el virus empiece a mutar en el tiempo. Ya sabemos que ha mutado, afortunadamente no tanto en la proteína de la espícula, y afortunadamente las mutaciones que se han documentado hasta la fecha pues no han parecido cambiar el rumbo clínico o de severidad de la infección o de la propagación, pero esto es algo que puede ocurrir en el tiempo y hay que estar alertas ante esta posibilidad. Así que yo lo dejo hasta aquí, le doy paso a Federico y con mucho gusto después podamos hablar en preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Xavier, por tu magnífica presentación. Espero que a los más de 1.200 personas que nos están escuchando en este momento, pues les haya gustado también y, como dices, tendremos la oportunidad de responder a las preguntas que quieran, que deben formularnos a través de la cuenta de correo que figura en el borde inferior de la pantalla y que después contestaremos después de mi exposición. Como comentábamos al principio, habíamos dividido este webinar en dos partes, la que acabamos de escuchar gracias a Xavier sobre la situación del desarrollo de vacunas frente al COVID, y esta segunda parte en la que, de una forma breve, pero sí sin dejar de cubrir unos aspectos que considero que son importantes, evaluar cuál está siendo el impacto del COVID en las demás vacunas y también qué impacto las vacunas que ya existen podrían tener sobre el COVID. Algo que parece obvio, pero que sin embargo puede, o en cierta medida, como veremos a continuación, es posible que en algunos aspectos hayamos dejado pasar por alto. Antes de nada, mi potencial conflicto de intereses, aunque no voy a hablar de ninguna vacuna comercial, trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales como asesor o como investigador, y mi institución participa en el desarrollo de vacunas con diferentes promotores, aunque ya digo que en esta exposición no voy a hablar de ninguna en particular, ¿no? Bueno, la importancia de todas las vacunas, de las vacunas que ya existen frente a las enfermedades que son inmunoprevenibles, está siempre patente y desde el primer momento todos los organismos nacionales y supranacionales lo han tenido presente. A la cabeza está la Organización Mundial de la Salud, que desde un principio ha puesto en marcha guías, tutelas, protocolos de ayuda para mantener viva la alerta sobre la necesidad de mantener las actividades rutinarias de vacunación durante la pandemia del COVID. Algo que es obvio y que nadie que se dedique a las vacunas ha dejado de tener presente, pero de la teoría a la práctica hay una distancia significativa, ¿no? Estas recomendaciones supranacionales se han adoptado también por organismos regionales. Aquí podemos ver, por ejemplo, las recomendaciones de WHO para la región de Europa, donde se establecen también diferentes escenarios y diferentes protocolos de recomendación práctica para cómo mantener, en la medida de lo posible, según las diferentes medidas que en cada región o en cada país se tomen frente al COVID en términos de confinamiento o de limitaciones de movilidad, pues diferentes escenarios y diferentes propuestas de soluciones para garantizar la inmunización normal de la población en general, porque como sabemos la inmunización no es solo una cosa de niños, aunque sea el grupo prioritario y en el que más atención prestamos. También en España, localmente, como en muchos países, las diferentes asociaciones, grupos de trabajo han puesto de manifiesto la importancia y el interés de vacunar. En nuestro caso, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP lo ha puesto también de relieve desde el principio. Tenemos aquí un documento actualizado desde el 15 de marzo. Y el propio Ministerio en España recomendaba que durante el estado de alarma se mantuviese la vacunación en general, pero de forma prioritaria en grupos particulares como son los que se ven en esta diapositiva.
los niños menores de 15 meses, las mujeres embarazadas y cualquier grupo de riesgo con especial vulnerabilidad al COVID-19, siempre tratando de garantizar la seguridad del que se vacuna y del vacunador y las reglas o mantener las reglas generales de distanciamiento físico y las diferentes medidas que se han ido tomando en los diferentes momentos de este ciclo pandémico, pero en cualquier caso, siempre intentando garantizar la vacunación. Bueno, como digo, de la teoría a la práctica hay un trecho y el COVID-19, aparte del impacto brutal que está teniendo en nuestras vidas en todas las perspectivas, también tiene un impacto significativo en la vacunación, ¿no? Y este impacto a veces es obvio, es fácil de pensar, de intuir, pero otras veces quizás no lo dimensionamos adecuadamente. Uno de los impactos que puede tener sobre la vacunación en general, a corto, medio y largo plazo, es simplemente el suministro de vacunas. No olvidemos que en la situación actual, con el corte de comunicaciones, con la focalización de todos los promotores en el desarrollo de vacunas frente a COVID, se van a acrecentar las diferencias entre países con recursos y países en vías de desarrollo o con situaciones más complejas. Y esto puede producir también roturas de stock, dificultades de suministro de las vacunas que hoy asumimos como parte rutinaria o normal de lo que aportamos a nuestras poblaciones. Esto es una amenaza o un riesgo real que está presente, que todas las organizaciones y los países tienen en cuenta, pero que no deberíamos perder la perspectiva de lo que puede suponer. Y luego está el impacto que el COVID-19 tiene de forma obvia sobre la inmunización individual, la dificultad del acceso al centro de salud, la dificultad con las nuevas medidas de distanciamiento físico, etcétera, a los centros médicos donde se pueden vacunar y el propio miedo de la población a la hora de trasladarse al centro para vacunar a sus hijos o vacunarse ellos mismos. Esto, que es una percepción que cualquier clínico en cualquier país seguro coincide conmigo en esa sensación de que son menos los pacientes que vienen a vacunarse, por desgracia empezamos ya a objetivarla con números, ¿no? Tenemos aquí este report del CDC que se publicaba hace un par de días o 3, en el que ya hablaban, basándose exclusivamente en este caso en demanda de vacunas, en número de dosis solicitadas o en número de vacunas suministradas. Se puede fijar en esta diapositiva cómo hay, desde que se declara el estado de emergencia, un descenso muy significativo en los pedidos y utilización de dosis de vacunas en general, ¿no? Y en la gráfica de abajo, separando por edad, menores de 2 años y de 2 años a 18 años, se puede ver también claramente la diferencia que hay desde el inicio del estado de emergencia en la utilización de vacunas en estos diferentes grupos de edad. Esto es una situación preocupante y tiene un impacto significativo porque evidentemente, como bien nos explicaba el profesor Said Llorens, bueno, nuestra ansia y nuestro interés y nuestro deseo es tener vacunas lo antes posible, algo que no va a ser inmediato, como también podemos discutir luego. Pero es que tenemos enfermedades que sí son graves, que sí también tenemos la posibilidad de prevenirlas y que con el foco exclusivo que estamos poniendo en atención al COVID, podemos empezar a generar bolsas de población susceptible o perder la inmunidad de rebaño, la inmunidad de protección de la población y empezar a observar la circulación de organismos, de microorganismos que habíamos contenido gracias a la vacunación sistemática, ¿no? Tenemos otro ejemplo en esta prepublicación de Public Health England, todavía no publicada. Es otra de las grandes novedades de esta pandemia, ¿no? Todas, lo comentábamos antes Xavier y yo, ¿no? La cantidad de información no publicada. Pero bueno, en este caso es de un grupo de referencia y fiable y lo que nos muestra aquí es un dato parecido al del CDC, pero ya en cobertura vacunal y en el ejemplo del Reino Unido, observando en este momento, después del inicio del estado de emergencia, una reducción en la vacunación frente a MMR, es decir, sarampión, triple vírica, estimada de un 20%, ¿no? Claro, un 20% de reducción vacunal puede parecer poco o mucho, depende de cómo lo miremos, pero si tenemos en cuenta que para garantizar la interrupción de la transmisión del virus del sarampión en un país, la cobertura vacunal de segunda dosis debe estar por encima del 95%, aplicarle a ese 95% una variación de alrededor de un 20% tiene sin duda un impacto significativo y tiene que preocuparnos y ponernos en alerta indudablemente. Pero quiero hacer una reflexión y vamos a intentar, y sé que es difícil, a retrotraernos a antes del COVID. Porque la situación ahora es complicada, es evidente, nuestra prioridad es luchar, contener al COVID y desarrollar vacunas frente a esta terrible enfermedad, pero lo que estábamos haciendo con las enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación y la situación en la que estábamos, pongamos como esta diapositiva de septiembre de 2019, no era óptima y estábamos viendo la reemergencia por muchos motivos, pero también
por el papel de los antivacunas o de los dubitativos vacunales o de los vacunofóbicos, como diría mi amigo Roy Piñeiro, o de los vacunascépticos, me da igual, pero por múltiples motivos estábamos viendo la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles, como el propio sarampión, y estamos hablando de septiembre de 2019, esta es la fotografía del CDC europeo en Europa, pero fíjense la de la Organización Mundial de la Salud para esa misma fecha a nivel global. Esto es en septiembre del año pasado, antes de los primeros casos en Wuhan de COVID-19. Y pensemos que si se están produciendo reducciones de vacunación, y centrémonos exclusivamente ahora si queremos en el sarampión, de un 20% en el Reino Unido y variables y porcentajes variables en los diferentes países, la interrupción de la transmisión de la circulación del virus en otros muchos países, pues está comprometida y podemos ver reemergencias graves de esta enfermedad, que además no estamos viendo ahora por una razón muy sencilla, y es que el confinamiento y las medidas de distanciamiento físico tienen un impacto, por supuesto, frente al COVID, pero lo tienen también frente a otras enfermedades infecciosas, con lo cual podemos estar ante una falsa sensación de protección o de seguridad que en absoluto se corresponde con la realidad ni con esta repropagación silente que puede suponer en la caída de las coberturas vacunales rutinarias frente a enfermedades que, como digo, podríamos tener fácilmente controladas a través de la vacuna. Por tanto, creo que es importante hacer hincapié en algunos aspectos prácticos, ¿no? Y en la medida de lo posible, y aquí, en esta audiencia tan variada que tenemos, pues habrá profesionales de diferentes estamentos, pero todos contamos como no puede ser de otra manera. Es importante mantener la vacunación, adaptándonos evidentemente a las normativas y a la situación de cada país, pero garantizando al menos las vacunaciones primarias en los niños menores de 2 años, todas ellas. No hay vacunas mejores o peores. Todas las vacunas que recomendamos los pediatras son importantes y es necesario mantenerlas al día en nuestros pacientes y desde luego en situaciones de restricción al menos garantizar la vacunación en los 2 primeros años de vida, incluyendo las series primarias de todas las vacunas que estamos hablando y la triple vírica en el primer año de vida. Además, es importante la vacunación de las embarazadas y, por supuesto, de todos los grupos vulnerables de población, sean niños o sean adultos, que como sabemos, además, y como comentaremos a continuación, el papel de la coinfección junto con el COVID puede tener un papel destacado. Obviamente no estamos hablando de vacunar sin más. En el contexto actual del COVID es necesario ofrecer condiciones de seguridad, tanto al que se viene a vacunar como al que vacuna, y eso habrá que adaptarlo en cada país, en cada región, en cada centro de salud, a las circunstancias y a las posibilidades, pero dejando de relieve la importancia de que se lleve a cabo este acto de vacunación. En la medida de lo posible, establecer circuitos de seguridad, espaciamiento entre las citas, diferenciar un circuito limpio de uno sucio, son medidas, entre otras muchas, que se recomiendan por la propia Organización Mundial de la Salud, que pueden ayudar a garantizar que continuemos vacunando con la mayor normalidad posible. Y, por supuesto, en aquellos casos en que las vacunaciones se hayan retrasado, interrumpido o pospuesto, es esencial tener ya planes de recuperación que tienen que estar perfectamente ya alineados con las medidas de desescalamiento según el país en el que estemos hablando y la situación de la onda epidémica en la que se encuentra. Es también interesante recordar, esto es puramente práctico y está más orientado para los pediatras, médicos generales y enfermería, ¿no?, que muchas veces separamos las vacunas en las visitas sin necesidad, ¿no? Y hay que aprovechar, sobre todo ahora en estos momentos, siempre que la ficha técnica lo permita, el coadministrar las vacunas para aprovechar el acto de vacunación y minimizar los riesgos de visitas repetidas. Hay vacunas que se pueden utilizar en la misma visita y que muchas veces no lo hacíamos por práctica, por costumbre, pero evidentemente uno puede administrar la vacuna de meningococo B y coadministrarla con las vacunas rutinarias, o la vacuna de rotavirus, la vacuna de meningococo B y las vacunas rutinarias. Es decir, no necesitamos diferentes visitas para administrar esas vacunas, y lo mismo nos puede suceder pues, con la coadministración de la vacuna tetravalente ACWY y otras vacunas que pueden coincidir en tiempo y forma con las del resto del calendario. Esto es importante, los profesionales lo sabemos y es una oportunidad de hacerlo en la práctica. Otro posible interés que puede tener la vacunación, aparte de obviamente proteger frente a las enfermedades para las que han sido desarrolladas, es el papel que pueden tener para prevenir agentes que pueden formar parte de la
coinfección en sujetos con COVID. La información que tenemos todavía es muy limitada, ¿no? Pero sí es cierto que se refiere a la existencia de coinfección, es decir, la presencia de otros patógenos en sujetos infectados por COVID en un porcentaje variable sin que sepamos, desde luego, todavía cuál es la contribución relativa a la patogenia o a la gravedad de la enfermedad. Pero en algunas series de casos, que son la mayoría de la información que tenemos, hablan en niños de tasas de coinfección hasta en el 40-50% y más bajas en adultos, más frecuentes en los pacientes más graves, y en algunos reports se ve incluso el papel preferencial del virus de la gripe o la presencia del virus de la gripe en pacientes con COVID. Como digo, es muy prematuro sacar ningún tipo de conclusión, pero indudablemente si podemos evitar esa coinfección al margen del papel que pueda tener, o simplemente, aunque tuviera un papel primario, vacunándonos rutinariamente frente a las vacunas que ya tenemos disponibles, podemos estar evitando riesgos innecesarios como puede ser simplemente el ingresar o el utilizar el sistema sanitario en momentos de pandemia como la actual, ¿no? Por tanto, es un argumento adicional, ya no solo por el papel que puedan tener en coinfección, sino por evitar motivos que nos lleven al hospital o que nos lleven al centro médico a través de la vacunación sistemática en todos los casos, ¿no? Por tanto, vacunarse en tiempos de COVID es esencial. Por un lado, por la protección individual, por garantizar que cada uno que se vacuna esté protegido frente a esas enfermedades frente a las que estamos vacunando. Por otro, y esto es esencial, para mantener la inmunidad colectiva o de rebaño, es decir, la protección que tenemos de sujetos no vacunados a través de coberturas lo suficientemente elevadas en la población. Y no olvidemos que si dejamos de vacunar, las enfermedades vuelven, y vuelven primero aquellas que son más infecciosas, aquellas que tienen un índice de reproducibilidad más alto, y de ellas el campeón es el sarampión, no lo olvidemos, ¿no? Y además no podemos hacer una cuenta tan sencilla como, bueno, si se dejó un 10% de las personas de vacunar, ahora vacunamos ese 10% y recuperamos la inmunidad de rebaño. Es algo mucho más complejo, por eso debemos pelear por no perderla y por mantener las coberturas de vacunación óptimas. Hablábamos también del papel potencial que podría tener frente a la coinfección, a la sinergia de patógenos, algo que, como digo, todavía es una conjetura, una pura conjetura, pero en cualquier caso evitar esas infecciones nos evitará esas asistencias médicas. Y todavía más, entre paréntesis, y es interesante, y es la última parte de la que les quiero hablar, ese posible papel que las otras vacunas, las vacunas rutinarias, las vacunas de las que ya disponemos, pueden tener a través de la estimulación del sistema inmune para protegernos frente al COVID. Es decir, lo que se denominan propiedades heterólogas, propiedades no específicas, propiedades off-target, muchas denominaciones han recibido a lo largo de este tiempo, que sería la utilización de otras vacunas frente a enfermedades para las cuales no han sido diseñadas, ¿no? Ya están empezando a florecer los ejemplos y ahora que todo se publica primero en los periódicos que en los papers y que hay una auténtica infoxicación, pues podemos ver titulares como este, que además es de un buen amigo del grupo de Fisabio, está desarrollando un ensayo clínico en el que quiere evaluar el papel que la vacuna de la gripe puede tener frente al virus del COVID, ¿no? Esto tiene un sentido, pero hay que demostrarlo. Es decir, no quiere decir que ahora si yo me vacuno de la gripe ya no voy a tener COVID. Para eso se hacen los ensayos clínicos y habrá que verlo y es una idea interesante. Se basa pues, en la respuesta inmunitaria que puedes desarrollar frente al virus de la influenza. La respuesta proinflamatoria que se genera en tu organismo pueda tener un papel protector indirecto o cruzado frente a la enfermedad por COVID. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego hay que ensayarlo y es lo que se está haciendo. Hemos visto publicaciones como esta, ¿no?, de Madagascar, diciendo que la vacunación frente a la triple vírica ha prevenido la muerte por COVID y que cuando comparan a los que están vacunados por sarampión de los que no, en el contexto de una campaña suplementaria, pues hay un efecto protector. De nuevo, esto es un periódico y yo no lo he visto en un paper ni analizado los datos, pero bueno, sí es cierto y está descrito en la literatura que las vacunas vivas atenuadas, y en particular la vacuna triple vírica, puede tener efectos heterólogos, pero desde luego nadie los ha analizado, ni estudiado, ni demostrado en el contexto del COVID, ¿no? Y de la que más hemos oído hablar y nos han bombardeado por todos lados es de la quizás más antigua de nuestras vacunas, o una de las más antiguas, y que ha dado lugar a muchos titulares, ríos de tinta y entrevistas. Veo a Xavi asentir, seguro que le han preguntado a él también muchas veces, y estamos hablando de la vacuna de la tuberculosis, de la vacuna de BCG, la vacuna de bacilo de Calmette-Guerin, y la posibilidad de que esta vacuna pudiese tener capacidad de prevenir el COVID. Bueno, merece la pena pararse un poquito, y ya son mis últimos minutos de esta exposición, para explicar o entender qué base tiene esto y qué podemos esperar de ello. Pero básicamente esto no es nuevo. El estudio de los efectos heterólogos de las vacunas es algo en lo que mucha gente lleva trabajando mucho tiempo, nuestro grupo también, pero bueno, realmente el mérito no es de nuestro grupo, sino quizás de este hombre, Peter Abbey, que ha sido
de los grandes luchadores del estudio de las propiedades heterólogas de las vacunas, que viene a ser la capacidad que las vacunas tienen de producir beneficios frente a otras enfermedades frente a las que no han sido estudiadas. Y ese es el caso de la vacuna de BCG, de la vacuna de la tuberculosis. Tal es la importancia del dato que se observaba en estudios epidemiológicos que la propia Organización Mundial de la Salud realizaba este metaanálisis que podemos ver en esta diapositiva, demostrando que en aquellas cohortes, en diferentes estudios de diferentes diseños, que en aquellas cohortes de sujetos vacunados frente a BCG, la disminución de la mortalidad de cualquier etiología era superior a la que tú podías explicar solo por la reducción de muertes producida por tuberculosis. Indudablemente estos son estudios epidemiológicos, tienen muchas debilidades, hay que analizar muchas cosas, pero sí había una señal epidemiológica en la que parecía que vacunarse de BCG protegía frente a la mortalidad global de una manera mayor de la que tú podías explicar simplemente por la reducción de la muerte atribuible a tuberculosis. Bueno, nuestro propio grupo estudió esto en países desarrollados, en concreto en España. Publicábamos hace unos años en Clinical Infectious Disease un estudio ecológico revisando casi 500.000 de registros hospitalarios, donde efectivamente demostrábamos que la vacunación de BCG, observábamos que la vacunación frente a BCG disminuía de forma significativa las tasas de hospitalización por infección respiratoria y por sepsis, y lo hacía en el País Vasco comparado con el resto de España, porque en el País Vasco se estuvo vacunando desde el año 82 hasta prácticamente hace 4 o 5 años con BCG y en el resto de España no. Y lo que hicimos fue comparar esas tasas normalizadas. De nuevo, datos epidemiológicos, datos en los que puede haber falacias ecológicas, pero señales en esa misma línea de pensamiento. Bueno, nosotros estamos trabajando con este hombre que es Carlos Martín, un brillante microbiólogo y que es el padre de la vacuna MTV-VAC, que es la vacuna que probablemente sustituye a BCG o una de las vacunas en desarrollo frente a tuberculosis, una vacuna viva atenuada. Y hemos visto también la capacidad que la vacuna de BCG, en este caso no solo epidemiológica, sino también en un modelo experimental que está ahora mismo prepublicado, que no lo hemos puesto en abierto, pero está submitted ahora a una revista, pero hemos visto que podría proteger también frente a la tosferina, tener un efecto protector específico y, como digo, no solo en base a datos epidemiológicos, como se ve en esta diapositiva, sino también a modelos experimentales animales. Bueno, hay señales que nos dicen que esta vacuna viva atenuada podría tener un efecto antiinfeccioso más allá de lo que sería su protección frente a BCG. Pero realmente el grupo que ha demostrado los mecanismos subyacentes, el link mecanístico, es el grupo de la Universidad de Radboud y es Mihail Netea, no sabría pronunciarlo bien, pero Mihail Netea es la persona y el grupo que más ha publicado sobre este tema y que ha demostrado el mecanismo por el que la vacuna de BCG potencialmente tiene estos efectos heterólogos, que es a través de lo que llamaríamos el entrenamiento del sistema inmune, ¿no? Que lo consigue a través de la reprogramación epigenética de los monocitos. Es decir, tú vacunas al sujeto, él hace la respuesta inmune específico, pero cuando recibe una infección secundaria por otro agente diferente al que fue vacunado, su sistema inmune responde mucho mejor de lo esperado. Es como si tú entrenas para correr maratón, esa es tu distancia, pero una persona que entrena maratón, si tiene que correr los 1.500 metros lisos, lo va a hacer mejor, aunque no sea su disciplina, que alguien que no tiene ningún tipo de entrenamiento y que no hace, es decir, que no ha recibido ningún tipo de vacuna, ¿no? Entonces, lo que hace de alguna manera es eso, a través de esa reprogramación epigenética de los monocitos, establecer un entrenamiento del sistema inmune innato que tiene una respuesta proinflamatoria selectiva mejor, entre otros mecanismos, para defenderse frente a otros patógenos. Ahora bien, esto de aquí o de este punto, extrapolarlo a la capacidad que estas vacunas puedan tener frente a COVID-19 es puramente especulativo. En este momento tenemos muchos amigos que están haciendo serio esto, están haciendo ensayos clínicos, tenemos a Nigel Curtis en Australia, ahora han recibido la financiación de Bill y Melinda Gates y extendido a otros países, está ensayando también en Holanda, se está ensayando en varios países y también se va a ensayar en España y de hecho queremos hacer un ensayo clínico para comprobar, en este caso no solo con BCG, sino con la nueva vacuna, con MTV-VAC, si esta propiedad existe y si realmente puede haber alguna protección indirecta en sujetos vacunados frente a tuberculosis, frente a otras infecciones en general, pero específicamente frente a COVID. Ahora bien, eso está por demostrar y no quiere decir que a día de hoy podamos asumir que es así o debamos vacunarnos pensando que vamos a lograr este efecto. Y termino ya con otro titular del pasado reciente. Y es que hace no mucho tiempo lo que nos preocupaba antes del COVID era
una serie de cosas, y hasta la revista Rolling Stone se hacía eco de lo que la Organización Mundial de la Salud publicaba como las 10 amenazas más importantes de salud globales en el 2019, ¿no? Y entre esas amenazas estaban los antivacunas. Y hay gente que cree que este problema está resuelto, y hemos visto frases circular por internet estos días como esta, ¿no? Y que tienen mucha razón en el hecho de, para aquellos que no quieren vacunas o que las rechazan, lo que pueden estar viendo ahora es precisamente el mundo sin solo una vacuna, ¿no? Pero lo comentaba antes con Xavier, lo comentaba esta mañana con mi buen amigo Xavi Bosch, otro experto mundial de vacunas y epidemiólogo conocido por todos, y que realmente estamos viendo un recrudecimiento de los movimientos antivacunas. Y tenemos que tener cuidado, no bajar la guardia. La gente a veces va en lo negativo, suele exceder sus propias capacidades innatas, y estamos viendo cómo farándula, famosos, representantes que no tienen ninguna base científica, están aprovechando los altavoces de la infoxicación para hablar más de las vacunas en general, y esto puede tener un impacto claramente negativo sobre la vacunación en general. Termino ya recordando lo que era el principio de esta parte de mi exposición, ¿no? Tenemos que trabajar para seguir vacunando. Mientras no tenemos vacuna frente a COVID-19, no debemos en absoluto bajar la guardia con las vacunas que sí sabemos que funcionan, que son seguras, eficaces y efectivas, y que no olvidemos que si dejamos de vacunar, las infecciones vuelven. Y ahora mismo debemos tener una sensación de falsa protección por el confinamiento, por la reducción en general de enfermedades infecciosas como consecuencia de haber extremado las medidas higiénicas, de distanciamiento físico, pero en cuanto recuperemos la normalidad, estas infecciones van a volver, y si no estamos vacunados, estas otras infecciones volverán con la misma fuerza de antes de que dispusiésemos de vacunas. Y nada más, creo que todo el mundo está poniendo el énfasis en los médicos y lo maravillosos que somos. Bueno, la desescalada de besos a los médicos será rápida ya, y pasaremos de héroes a villanos seguramente rápido, pero lo que sí tengo claro es que la única forma de solucionar el problema del COVID es a través de la investigación, y esto es así. Lo único que hemos hecho hasta ahora es escondernos del COVID, y nos ha ido bien. Escondiéndonos hemos conseguido que no se colapsen los sistemas sanitarios, y hemos conseguido batir o prevenir o disminuir el daño de la primera oleada, pero sin duda solo a través de la investigación seremos capaces de vencer o de buscar una solución a esta enfermedad. Nosotros, modestamente, desde nuestro grupo en Santiago, estamos trabajando, como siempre, desde la perspectiva del huésped, y estamos desarrollando un proyecto que se llama GenCovid, en el que estamos intentando analizar los factores del huésped y específicamente los papeles diferenciales del niño y del huésped en general para esta infección, y que esperemos que puedan aportar alguna luz a este problema. Y nada más, este es mi grupo de investigación a la izquierda, que son los que nos permiten intentar avanzar en este tema, y todo mi equipo de pediatría, que es mi máximo orgullo y satisfacción, y que son los que pelean el día a día a pie de paciente, y que nos permiten trasladar lo que investigamos de forma útil a las personas, ¿no? Que es nuestro objetivo. Y con esto termino lo que es mi exposición, y si te parece bien, Xavier, pasamos a las preguntas, ¿no? No sé, Irene, tenemos a la doctora Irene Rivero, que la hemos tenido filtrando las preguntas que podían haber entrado. Pues cuando quieras, Irene, nos cuentas si hay alguna pregunta, y empiezas a dispararnos con ellas. Os recuerdo a los que estáis al otro lado que cualquier pregunta que nos queráis hacer, por favor, nos la enviéis a este correo que está impreso en la pantalla. Creo que es vacunascovid19@gmail.com, y empezamos. Irene. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Me sumo a las múltiples felicitaciones que han hecho eco en esta lista de Gmail, y a muchas preguntas que tienen por contestar. Entonces, en el primer bloque de preguntas son preguntas respecto a la vacuna frente a COVID. Las dos preguntas que voy a unificar, porque creo que van en el mismo sentido y que hablan de que, en cuanto a las dificultades que existen para hacer una vacuna para el VRS, y que, dado que se están empleando muchas de las mismas metodologías para fabricar la vacuna frente a COVID, si consideran que faltarían en este abanico los anticuerpos monoclonales para el COVID, y, por otro lado, si creen que, debido a esas dificultades que se están experimentando con la vacuna para el VRS, si creen que hay alguna vacuna candidata que está en marcha en estos momentos.
Bueno, esta Bueno, es una sí. pregunta fácil y se la voy a dejar a Xavier. No, la pregunta es muy interesante, evidentemente, ¿no? Nosotros también hemos trabajado bastante en el desarrollo de las vacunas contra el sincicial respiratorio, en fase 1 y fase 2 recientemente. Y hay bastantes dificultades, como bien lo señala la escucha, en el desarrollo de estas vacunas y en asegurar que sean vacunas seguras y que vayan a ser efectivas, ¿no? Por el tema también de la famosa conformación de prefusión, posfusión, etcétera, ¿no? Que también pudiera aplicar fácilmente para también el desarrollo de las vacunas de COVID, ¿no? Así que en ese sentido hay bastante analogía entre el desarrollo de vacunas de sincicial respiratorio y vacunas de COVID, ¿no? Por el tema sobre todo de los potenciales eventos adversos que habría que estar seguros de que no ocurran, ¿no? Desde el punto de vista de monoclonales, yo también tengo la esperanza de que haya monoclonales, quizás este año, bien estudiados, para ver si tienen algún impacto en terapia o en profilaxis, ¿no? Porque acordémonos que, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales contra el sincicial respiratorio no son efectivos en terapia, son efectivos en profilaxis. Y como la vida media, por lo menos de los primeros candidatos, es un mes, pues cada mes hay que administrarla, sobre todo a prematuros de riesgo, ¿no? Hay ahora ya desarrollo de mejores anticuerpos monoclonales contra el sincicial respiratorio que con vida media muy extensa que permiten una administración de una vez cada 5 o 6 meses. Habría que ver realmente si todo ese aprendizaje pudiera ser implementado en los anticuerpos monoclonales contra el COVID. Yo no estoy muy seguro de que pudieran tener eficacia en terapia, pero si tuvieran eficacia en prevención, sobre todo en prevención de grupos de riesgo, sería realmente algo maravilloso mientras esperemos el desarrollo de las vacunas, ¿no? Que yo estoy seguro que eventualmente vamos a tener vacunas. Quizás sería un poco cauteloso en decir que muy prematuramente, yo esperaría más hacia el 2021, pero eventualmente vamos a tener vacunas seguramente para tratar de prevenir la propagación adicional del COVID. Sí, yo comparto lo que dices completamente. Yo pienso además que del virus respiratorio sincicial podemos aprender muchas lecciones ya aprendidas y establecerlas en paralelo. La propia editorial que comentabas antes de Barney Graham, que está fantástica, él mismo lo pone de relieve, ¿no? El paralelismo entre el virus respiratorio sincicial y el que podamos aprender, ¿no?, de efectos que vimos con la vacuna inactivada por formol, por ejemplo, en términos de seguridad, y establecer ya esos estudios en paralelo, in vitro, en animal, pues precisamente para que no lleguemos a una fase tardía y descubrir que las cosas no son como esperábamos, ¿no? Porque evidentemente si todo lo que funciona in vitro o en modelo animal funcionase luego, no tendríamos ninguna enfermedad, no COVID, ninguna, ¿no? Esa es la gran dificultad. Y luego comparto lo que dices, además, de los monoclonales. También pusiste tú el trabajo de Osterhaus y creo que es de Wang, de un monoclonal ya que han desarrollado. Pero la ventaja del monoclonal es que como tú puedes diseñar y puedes ir directamente al RBD, con lo cual todos los problemas de inmunidad aumentada, de teórica inmunopatología que puedas generar a través de anticuerpos, lo podríamos controlar mucho mejor. Ahora bien, y esa es la clave, y ahí estoy de acuerdo, los anticuerpos monoclonales en virus respiratorio sincicial en tratamiento no funcionan. Y ese es el problema. Entonces, el administrar, suponiendo que tengamos anticuerpos monoclonales específicos, como terapia o como profilaxis se ve complicado, ¿no? El cómo llevarlo a la práctica. Dependerá también de la duración de la protección, etcétera. Pero sí, es un buen paralelismo y creo que se pueden aprender muchas cosas de las dificultades, ¿no? Y también es una lección para ser cautos, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en vacunas de virus respiratorio sincicial, estamos ahora en pleno boom. Tenemos, de hecho, Xavi y yo estamos con muchos ensayos compartidos ahí en la pelea, con dificultades altas, pero aún no se ha resuelto el problema y hay paralelismos que debemos tener en cuenta y ser cautos a la hora de esperar de forma inmediata una vacuna frente al COVID. Muy bien, siguiendo con preguntas de coronavirus, también preguntan acerca si las nuevas mutaciones del virus del SARS-CoV-2 que se han detectado, si podrían justificar, bueno, dado que justificaran un diferente comportamiento y agresividad, si esto puede influir en la vacuna que vayamos a conseguir. No, por supuesto, lo comenté al principio. Ya se han documentado mutaciones del virus en diferentes partes del mundo. De hecho, aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos 21 cambios de aminoácidos muy puntuales
pero que no parece ninguna de estas mutaciones haber alterado el curso de la propagación, la transmisión, la severidad de la enfermedad, ¿no? Y afortunadamente, como había comentado, estas mutaciones parecen más en los restos genéticos del virus que en la misma proteína de la espícula, afortunadamente, ¿no? Entonces, si pudiéramos diseñar vacunas realmente dirigidas a la proteína de la espícula, sobre todo a la unión con el receptor AC2, seguramente pues las vacunas a lo mejor tendrían por lo menos un efecto transitorio que pudieran ser eficaces, ¿no? No sabemos en el tiempo si también la proteína de la espícula vaya a cambiar, ¿no? Eso habría que valorarlo, pero todo eso forma parte de los riesgos de la vacunología en general, ¿no? De las nuevas cepas que mutan, que cambian, que lo hemos visto, el ejemplo habitual es la influenza, ¿no? Que cada año estamos cambiando vacunas. Esperemos que no sea tan habitual en los coronavirus. Como estamos siendo un poco pesimistas, Xavier, la parte buena que yo le veo al COVID, al SARS coronavirus 2 comparado con VRS o con gripe, por supuesto, es que es más lineal su mecanismo patogénico, es decir, es más simple el microorganismo en tanto en cuanto solo va al receptor AC2 y eso facilita de alguna manera, si tenemos éxito, el abordaje. No es como la gripe, que si no te entra por un lado, tiene otras vías de fijación y que por eso no... Sería como una parte de optimista, ¿no? Dentro de esta variabilidad del microorganismo. Por supuesto. Muy bien. La siguiente pregunta habla acerca de, en el caso de que se encontrara una vacuna, ¿cuál consideran que son la previsión de tiempos que se contemplan y cuál sería la mejor estrategia preventiva a corto plazo para su administración? Bueno, como dije anteriormente, a mi juicio, y siendo optimista, me gustaría que tuviésemos una vacuna ya bien probada científicamente a principios del próximo año, ¿no? Yo sería demasiado optimista en pensar que para finales de este año se pudiera tener, ¿no? Y el riesgo que hay es en saltar fases y que después no vamos a tener problemas de que el remedio es peor que la enfermedad porque la inseguridad de las vacunas, ¿no? Y entonces saltarían los grupos antivacunas también a destruir todo lo que se ha hecho. Entonces, yo prefiero ser cauto, esperar que para el 2021 ya tengamos una vacuna y que pueda ser una o varias vacunas con diferentes modalidades y que pueda ser utilizadas en diferentes grupos poblacionales, ¿no? Porque están la población mayor de 60, están la población con factores de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que también saber y estudiarla en diferentes grupos, ¿no? Porque a lo mejor una vacuna en pediatría de COVID a lo mejor no tendría tanto sentido, por lo menos desde el punto de vista prioritario, ¿no? Pero todo eso hay que estudiarlo en el curso del tiempo. Vale, ahora pasamos a hablar un poco sobre las vacunas no COVID. Respecto a este punto, preguntan en relación a la vacunación escolar y concretamente la vacunación en sexto de primaria que ha quedado incompleta a falta de las segundas dosis, ¿qué recomiendan? Si hacer venir a los niños a los centros de salud de pocos en pocos o posponerlas al curso que viene. A ver, vuelvo al principio de lo que estábamos hablando. Aquí tenemos gente conectada de todos los países con diferentes esquemas de vacunación, diferente composición de esquemas y diferentes visitas, ¿no? Desde el principio general, y en casi todos los países en lo que yo he podido ver, ningún país se ha interrumpido la vacunación como tal. Se ha establecido o se ha tratado de mantener el que la vacunación se siga realizando, pero el problema evidentemente es las limitaciones por el confinamiento, las dificultades de acceso a los centros de salud y el propio miedo de la población a la hora de acceder al centro. Entonces, cuando nos planteamos, yo creo que los propios profesionales, la situación de confinamiento, todos creíamos, bueno, esto es una situación temporal, no pasa nada con las coberturas altas de vacunación que tenemos, que pospongamos la vacunación una semana, pero esa semana luego fueron 2 semanas, luego fueron 4 semanas, luego fueron 6 semanas. Entonces, yo no dejaría para mañana nada que podamos hacer hoy, es lo que diría en términos de vacunación. Como siempre, respetando las indicaciones, obviamente, de cada país y el punto en el que esté epidemiológico y las normas vigentes. Pero en la medida de lo posible, yo trataría de mantener la vacunación al día. Si hay limitaciones, es cuando establecemos la priorización de los lactantes más pequeños, embarazadas y grupos de riesgo, pero en ningún caso quiere decir que no haya que vacunar a los otros. Por tanto, mi recomendación sería, en la medida de lo posible, vacunar. Si eso añadimos, que además lo comentaba hace un momento Xavier, si a eso añadimos que realmente
A ver, tenemos muchos desconocimientos sobre el papel del COVID en los niños, pero parece que es una enfermedad más leve en los niños, parece que es una enfermedad que la tasa de ataque podría ser similar, pero es más leve en los niños, y que el papel que habitualmente atribuimos al niño de contagiador, en realidad es casi él el contagiado, por lo menos de la poca información que tenemos hasta ahora. Y que, teniendo eso en perspectiva, es más peligrosa cualquier infección para el niño de las habituales que tratamos de prevenir mediante vacunación que el propio COVID, con lo cual yo seguiría poniendo toda la energía y todo el celo en mantener la vacunación del niño al día, de todas las vacunas posibles que veníamos utilizando, porque, insisto, estamos ahora mismo en una falsa, digamos, nebulosa, que hablamos de otras enfermedades que no sean COVID y que luego, en realidad, todas las enfermedades de transmisión van a disminuir, aunque sea temporalmente, por las medidas que estamos tomando frente al COVID. Por tanto, mi recomendación es, siempre que sea posible de vacunar, tranquilizar a las familias, garantizar en la medida de lo posible circuitos diferenciados, pero pensar que además para el niño en particular probablemente sea mayor el riesgo de no vacunarse que el marginal riesgo de exposición al COVID si no se toman las medidas adecuadas. En esta misma línea también preguntan si, dada la situación de epidemia actual, si el posponer la vacunación sistemática se debería hacer en caso de síntomas virales leves o en caso de una infección reciente o infección reciente, si esa vacunación sería aconsejable o se debía posponer. Bueno, ahí mi recomendación es la recomendación general de principio para todas las vacunas. Una infección leve o febrícula no es contraindicación de ninguna vacunación. De hecho, no es ni siquiera contraindicación el desarrollo de cuando hacemos los ensayos clínicos o el desarrollo de las fichas técnicas de esas vacunas, no son contraindicaciones. Con lo cual, en principio, si el niño está bien, aunque tenga un catarro, aunque tenga una febrícula, aunque tenga un proceso concomitante, sabemos que las vacunaciones no agravan la infección que pueda tener intercurrente, e incluso, aunque fuese COVID, no tenemos ningún dato de que pueda interferir en la evolución natural de esa infección o incluso en el caso de que estuviera en un contexto de incubación. Con lo cual, en principio, para mí eso no es una contraindicación de vacunación y, dependiendo del estado del niño, puede ser una razón de posponer la vacunación, pero que en el contexto actual, vuelvo a insistir, salvo que tengamos la sospecha, evidentemente, de que sea un COVID y por los riesgos más no para el niño, sino de la exposición de otro personal a ese niño, y si no se pueden tomar las medidas adecuadas, que en cuyo caso habría que valorar otras alternativas, el hecho en sí de la vacunación no supone riesgo para el que recibe la vacuna. Una pregunta, Federico, y disculpa que te interrumpa. ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué momento vacunar, por ejemplo, contra gripe a algún superviviente de COVID que ha estado en el hospital, por ejemplo? ¿Cuándo administrar la vacuna de gripe de forma segura? O si es seguro apenas sale. Bueno, es una pregunta trampa porque, como sabes, no tiene respuesta, porque pasa por la definición de lo que es la convalescencia, que es un estado que médicamente no podemos definir fácilmente. Generalmente lo definimos como la recuperación clínica, pero a nivel molecular, ¿la convalescencia cuál es? ¿No? Es decir, sería la restabilización del paciente a su estado previo o a un estado estable con las secuelas que puedan ser, ¿no? Entonces, es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta, pero entiendo que la vacuna de la gripe, siendo una vacuna inactivada, no supone riesgos para ningún paciente, las que estamos utilizando en general, y no creo que interfiera el estado de convalescencia, independientemente de qué en fase esté, al hecho de recibir la vacuna. Al revés, lo que puede es interferir en la respuesta a la vacuna según cómo esté inmunológicamente el paciente recuperándose de ese evento infeccioso, en este caso el COVID o el que fuese. Pero yo no tendría un miedo especial, ¿no? en cuándo. Lo haría en la medida de lo posible cuando el paciente esté recuperado, digamos. Lo digo porque en Panamá hemos decidido que 2 semanas después de la recuperación administrarle la vacuna. Pero, exacto, es como dices tú, no hay una respuesta muy categórica. Bueno, son los números mágicos, eso le gusta también mucho a Ronda, los números mágicos que utilizamos de 1 semana, 2 semanas, pero sí, o sea, parece un periodo razonable, pero al final es una definición arbitraria, ¿no? Por eso creo que se puede ser flexible. Hay otros plazos, digamos, que me preocupan más. Las siguientes preguntas van en relación a la coadministración de vacunas. En el caso de vacunación sistemática, preguntan sobre si consideran que sería adecuado el que a los 12 meses se administrara la vacuna tetravírica para ahorrar, entrecomillado, la visita de los 15 meses y aprovechar ese contacto con el sistema de salud a los 12 meses.
Bueno, vuelvo a decir, cada calendario es diferente en cada sitio. La coadministración de vacunas, siempre que lo contemplen las fichas técnicas, no supone ningún problema. Y, por lo tanto, a mí la coadministración de vacunas, sean vivas, atenuadas o inactivadas, mientras las fichas técnicas de las vacunas que tú quieras administrar lo permitan, no tiene que tener ningún problema. En general, espaciamos las visitas pues, por otros tipos, por organización del sistema sanitario, por múltiples motivos. Pero en este caso en particular, yo no veo ningún problema a ese respecto. Otra pregunta tengo, disculpa. Yo también estoy aprendiendo, así que me voy a permitir, ya que tengo el micrófono, preguntarte una cosa. ¿Se puede argumentar de que a lo mejor la inmunidad entrenada, ya sea por BCG o por sarampión, por vacunas de sarampión en los primeros años, pudiera incidir en que la enfermedad sea más leve en los niños? Si eso hay evidencia de que eso pudiera ser. Y lo otro es que nosotros, por ejemplo, en América vacunamos con BCG al nacer a prácticamente el 95% o más. Y hemos tenido, por ejemplo, muchísimos casos, por ejemplo, Perú, Ecuador, México, Brasil, muchísimos casos y con mortalidades importantes. Claro, en población mayor, ¿no? Entonces, ese efecto de la inmunidad entrenada, ¿por cuánto tiempo deberíamos esperar que ocurra? Fantástico. Bueno, a ver, para COVID no te puedo responder. Como dije antes en la exposición, solo estamos intentando extrapolar algo que conocemos en el contexto de otras infecciones con la vacuna de BCG y pensar que podría funcionar para el COVID, ¿no? Pero es cierto que lo que se ha visto de este efecto antiinfeccioso, por lo menos lo que nosotros hemos visto también en España, es que tiene una temporalidad. Es decir, que el efecto es máximo en los primeros 2 años de vida, pero tiende a disminuir. E incluso que tiene un efecto diferencial en función de que sea hombre o mujer. O sea, que ahí entran otros muchos cofactores a la hora de encontrar ese efecto. Pero sí hay ese beneficio y es un beneficio temporal. Cuando ahora planteamos los ensayos clínicos de protección con BCG frente a COVID, se está planteando la vacunación del sujeto activa, es decir, aunque estuviera vacunado previamente, pero como adulto, buscando ese efecto inmediato, como el que haría una vacunación antigripal, sin saber cuál sería la duración de esa protección, pero buscando un efecto que en teoría, ese efecto inmunomodulador, se puede desencadenar a las pocas días, semanas de la vacunación. Con la triple vírica también hay muchos estudios mostrando la capacidad que tienen sobre la reducción global de la mortalidad de cualquier etiología. Pero aquí el mecanismo es diferente. Lo que se ha visto es que el virus del sarampión, bueno, eso lo sabes tú mejor que yo, produce, aparte de que tengas la suerte o no de sobrevivir a él con las secuelas que sea, se produce un fenómeno de deplección de todas tus células de memoria, linfocitos T y B, y estás en una situación de amnesia inmune que puede durar hasta 3 años, con lo cual sobrevives a tu sarampión, pero te mueres de otra infección cualquiera 1 año después, 2 años después, que ni siquiera relacionas con ella y en realidad está relacionada porque fue el sarampión el que, digamos, te dejó temporalmente inmunodeprimido. Por tanto, yo lo que tengo claro es, como no puedo contestar esas preguntas con certeza, pero sí sé los beneficios objetivos que esas vacunas tienen, no dejaría de ponérmelas. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Ahora, que tú me digas qué es lo que no se puede traducir en el extremo contrario. Entonces, ahora todo el mundo de cualquier edad se tiene que poner una dosis extra de triple vírica o una dosis extra de BCG. No, rotundamente no, hasta que no se hagan esos estudios o esos ensayos, ¿no? Es un poco la diferencia. Pero bueno, es un mundo apasionante el de las propiedades heterólogas, pero hay que ser cautos porque, evidentemente, hay que tener las evidencias científicas antes de tomar decisiones de tipo global. Incluso puede suponer roturas de suministro, ¿no? Para los sitios, para las edades en los grupos que ya están demostrados o los países en donde se necesita. Pues muchas gracias, Xavier, por la pregunta, porque estaba dentro de las preguntas que deseaban ser contestadas. En cuanto a los efectos heterólogos, la vacunación de BCG, la vacunación de MMR y también respecto a efectos heterólogos se habla de la vacunación de gripe en tiempos de COVID y, por tanto, sí recomiendan la vacunación sistemática de la gripe en el niño sano a partir de los 6 meses de vida, teniendo en cuenta las circunstancias actuales en las que vivimos. Bueno, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil en el sentido de que no hay una respuesta común para cada país y cada idiosincrasia y la disponibilidad de recursos. Si no hay limitación de recursos para hacerlo, ni limitación
de stock de vacunas, yo sería partidario de la vacunación universal. Creo que en general, independientemente del COVID, se ha menospreciado la carga de enfermedad que en el propio niño tiene, ya no solo como vector de transmisión de la infección, que lo sabemos y que es importante la razón de vacunación del niño para proteger al adulto, y tenemos múltiples datos, tenemos los datos del Reino Unido, cómo está funcionando de bien, y de otros países, ¿no? Pero luego creo que la carga de enfermedad en el niño no es despreciable y que las vacunas que tenemos tienen una efectividad razonable en ese tramo de edad, con lo cual si no hay un problema de coste y puedo garantizar el suministro de los que verdaderamente son vulnerables, es decir, los mayores de 65, los de comorbilidades, etcétera, yo sí sería partidario de una vacunación, porque vuelvo a decirlo, independientemente del papel que pueda tener sinérgico o no, es un motivo menos para acudir al sistema sanitario, es un motivo menos para exponerte al sistema sanitario o colapsarlo. Es decir, que todo lo que podamos evitar, y es de lo poco que podemos controlar con certeza, deberíamos hacer lo posible por evitar. Pero no sé, Xavier, ¿qué opinas tú? Completamente de acuerdo. Bueno, ya el último bloque de preguntas son respecto a la infección por COVID en sí misma. La primera pregunta es si podrían explicar o si tienen alguna explicación acerca de la diferencia que hay en la infección en niños y adultos. Bueno, si quiere yo arranco y Federico termina. Esa es una pregunta que tampoco tiene respuesta, evidentemente. Hay demasiadas hipótesis de trabajo, ¿no? Y hay muchas hipótesis. Por ejemplo, la inmunidad entrenada que estábamos hablando, ¿no? De que el niño pequeño recibe muchas vacunas y que a lo mejor tiene de alguna manera una inducción de inmunidad inespecífica que pudiera también afectar o impactar en el riesgo de COVID, ¿no? Lo otro que yo creo que a mi juicio tiene un poco más de sentido fisiopatológico es que los niños se exponen desde temprano a infecciones por otros coronavirus, ¿no? Del resfriado, ¿no? Y que de alguna manera pues, pudiera haber algo de protección cruzada contra el COVID, ¿no? Eso también es otra especulación. Y otra especulación también, hay múltiples, hay por lo menos como 6 o 7 que yo he leído por ahí. Otra potencial explicación es que los niños, los receptores AC2, sobre todo en el tracto respiratorio inferior, están muy subrepresentados en el niño comparado con poblaciones mayores, ¿no? Así que ahí habría como diferentes hipótesis, pero ninguna ha sido demostrada claramente y hasta ahora realmente yo creo que la comunidad científica, al menos en el mundo pediátrico, no tiene una respuesta clara de que por qué afortunadamente los niños reaccionan mucho mejor ante el COVID que la población adulta, ¿no? Estoy de acuerdo, eso es casi el santo grial ahora mismo porque realmente ahí puede estar alguna de las claves de vencer a esta enfermedad, ¿no? El poder saber por qué en el niño el comportamiento y la capacidad de defensa frente a esta infección y el comportamiento clínico incluso es totalmente diferente. Comparto esas teorías, hay múltiples más. Yo creo que una de las más lógicas o posibles es la enorme plasticidad que el niño tiene inmunológicamente, ¿no? En las primeras etapas de la vida y la capacidad de defenderse frente a cualquier noxa infecciosa a la que no ha estado previamente expuesto. Esa plasticidad la perdemos con la edad, la perdemos como adultos. Ya no hablo de comorbilidades inmunosenescencia, sino progresivamente, ¿no? Pero la capacidad de responder con IgMs poliméricas rápidamente, es decir, nuestra capacidad inmune se va deteriorando y los niños tienen una capacidad mucho mejor para responder a cualquier infección en general, ¿no? Luego decía también Xavier el tema de la diferente expresión de los receptores AC, que son donde se fija el microorganismo, y eso habría que verlo, cómo pueden influir en la modulación funcional del attachment a esos receptores factores hormonales, por ejemplo, que varían en la edad del niño. Yo creo también que puede tener importancia las diferencias en el sistema de coagulación. Estamos viendo que es un patógeno que tiene una estimulación importante de todo lo que tiene que ver con el endotelio, etcétera. Entonces, no sé el comportamiento, ¿no?, del sistema de coagulación, que también se evoluciona a lo largo de la vida en los niños, la importancia que pueda tener. Por supuesto, y ahí ya sale mi sesgo, toda la parte genética y todo lo que es el huésped, ¿no?, que yo creo que tiene algo que decir. Y una de las teorías que nosotros estamos trabajando también es la posibilidad incluso de una modulación epigenética negativa, ¿no? Igual que tú hablabas de la protección cruzada frente a otros coronavirus a la hora de protegerte después, una alternativa podría ser la contraria, ¿no? Es decir, que a mayor exposición repetida bajemos, entre comillas, nuestra guardia
y que como adultos nos defendamos peor porque creamos que viene otro de esos coronavirus estacionales habituales, ¿no? Y que nuestra respuesta no sea tan buena. No lo sé, es decir, esa es la pregunta que nos estamos todos debatiendo y además es una pregunta es sorprendente. En el fondo, como pediatras que somos, hay muy pocas infecciones que tengan este comportamiento. Es cierto que no sabemos la certeza todavía del comportamiento epidemiológico, pero si es como parece, es decir, menos gravedad en el niño, menos capacidad de transmisión, similar tasa de ataque, es precioso porque no es el paradigma habitual del comportamiento de las enfermedades infecciosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y es en sí mismo un reto, ¿no? Yo creo. Y el otro aspecto también es la circulación del linfocito, ¿no? Que tiende a ser, las cifras son mucho más altas en el niño que en el adulto. Y el adulto cuando empieza a hacer linfopenia, pues ya como que marca el rumbo de que va a haber una activación inflamatoria importantísima que va a aumentar la severidad, ¿no? Quizás sí. El niño no se activa así tan drásticamente o tiene mecanismos antiinflamatorios que fácilmente pueden controlar la inflamación inicial, ¿no? También. Totalmente. De hecho, en ese sentido, no sé qué te parece a ti, es una de las cosas que a mí también se me rompe la cabeza. Lo que pasa es que no hay forma de estudiarlo fácilmente, que es el papel, precisamente hablando de ese exceso de linfocitos que los niños tienen, todos esos infiltrados peribronquiales, ¿no? Lo que es el BAL, todo el bronquio alveolar, peripheral lung tissue, todos esos linfocitos que están ahí, porque si te fijas en los pocos niños que se describen, como son sintomáticamente está bien, no les hacemos estudio radiológico, pero sí tienen infiltrados, como los que vemos en la bronquiolitis aguda, ¿no? Que realmente no condicionan gravedad, pero si tú haces un TAC seguro a un niño que tiene clínica respiratoria, si hiciésemos TAC como se está haciendo ahora al COVID, ¿no? Seguramente veríamos infiltrados, aunque ese niño lo mandases para casa porque no tiene una clínica que justifique ingreso, ¿no? Es decir, el comportamiento diferencial de esa respuesta linfocitaria, incluso local, con un cariz protector en vez de un papel linfotóxico y de tormenta citoquímica como el que tiene en el adulto, ¿no? O sea, un comportamiento totalmente diferente. Y es otra teoría, ¿no? Pero es bonita, sí. Y vuelve al paralelismo de la primera pregunta que nos hacían de virus respiratorio sincitial y COVID. Bueno, ya como última pregunta, en estos 3 minutos que nos quedan, nos preguntan acerca de la inmunidad. ¿Cuánto creen que puede durar la inmunidad teniendo en cuenta los datos conocidos de MERS y el SARS-CoV-1? Y respecto a la vacunación en sanitarios, si recomiendan la vacunación frente a neumococo en todos los profesionales sanitarios para disminuir el riesgo de coinfección, así como vacunación antigripal. Pues, Xavi, tú mismo. Bueno, la primera parte, la segunda ya es de Federico. No, la primera parte no sabemos realmente cuál va a ser la duración de la inmunidad, ¿no? Lo que sí está claro, y eso a mí me gustaría también incluso que Federico comentara, lo que sí está claro es que la posibilidad de reinfección es bastante baja, por lo menos a corto plazo. Porque, por ejemplo, ya tenemos millones, cientos de miles, millones de personas en el mundo infectadas. Y no ha habido ninguna publicación clara, científicamente sólida, de reinfecciones por lo menos 1, 2, 3 meses después de que la persona tuvo COVID, ¿no? Y digo 3 meses porque en China empezó en enero, ¿no? A lo mejor en América es un poco más tardío, ¿no? Así que no ha habido realmente una publicación clara de reinfección. O sea que sí debe haber inmunidad. Lo que no sabemos es la duración de esa inmunidad, ¿no? Uno, si se basa en lo que pasó en SARS o en MERS, a lo mejor pudiera decir, bueno, por lo menos 3 años, 2, 3 años, por lo menos. Pero no está claro eso. Además, SARS y MERS tenían un comportamiento fisiopatológico bastante distinto, sobre todo desde el punto de vista de letalidad, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos tuviera esa protección o más, ¿no? Para que no haya necesidad entonces de refuerzos. Aunque esas son preguntas que van a ser contestadas a lo largo del tiempo. A lo mejor en el 2025, 2026 estemos todavía hablando de este tipo de cosas. Sí, no tengo nada que aportar a lo que acabas de decir, lo comparto completamente. La información que tenemos preliminar es positiva en ese sentido, estoy de acuerdo. O sea, estamos además con la respuesta que está habiendo desde el punto de vista académico y científico, es que si alguien tuviera la posibilidad de documentar reinfecciones bien, ya estaría publicado, ya estaría prepublicado, ya lo sabríamos. Con lo cual, al menos en un corto plazo, no parece que sea un escenario probable. Y eso yo creo que es muy buena noticia, indudablemente. Muy buena noticia para el futuro de las vacunas y para
el comportamiento, ¿no?, de la enfermedad. Pero estoy de acuerdo que hay que ser cautos y hay que ver porque aún no sabemos, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, volvemos a lo mismo. Yo sigo pensando, primero, la vacunación de los profesionales sanitarios frente a gripe está indicada, ya estaba indicada y creo que ahora, aunque solo sea por la importancia de, como personal esencial, que estemos protegidos y que no estemos de bajas y que podamos atender a los pacientes, con más razón tenemos que extremar las medidas de protección del propio profesional sanitario, por lo que digo, independientemente del papel que estas vacunas puedan tener frente al COVID o a una potencial coinfección con COVID, ¿no? Entonces, en gripe no tengo ninguna duda, la vacunación profesional está indicada, es un grupo que está prácticamente en todos los países recomendado, con lo cual espero que este año demos ejemplo y que todo el mundo se vacune y que alcancemos coberturas históricamente altas y como debe de ser. Con neumococo la situación es diferente porque la indicación de vacunación frente a neumococo como enfermedad profesional no está recogida. Yo no sé, Xavier, si tú tienes alguna información diferente, pero yo hasta la fecha no la he visto. Conozco casos dramáticos incluso de profesionales sanitarios que han tenido formas graves de enfermedad neumocócica y que indudablemente en el ejercicio de la pediatría lo lógico era esperar que el contacto fuera ahí, ¿no? Pero no hay mucha literatura al respecto, con lo cual la recomendación de vacunación frente a neumococo de forma genérica en el profesional sanitario no está indicado, excepto en grupos específicos de alto riesgo que trabajen con manipulación, etc. Dicho esto sería en el calendario sistemático, en el calendario general o en el calendario, digamos, oficial. Desde un punto de vista individual, vuelvo a decir, no sabemos aún el papel del neumococo específicamente en esta pandemia, pero bueno, si tienes más de 50 años y es una indicación potencial de vacunarte frente a neumococo con la vacuna conjugada, pues yo sería algo que consideraría, desde luego, en el sentido de que es un boleto menos que te sacas de una infección potencial o de una neumonía que en sí mismo te puede matar, pero además te puedes poner yendo al hospital o al centro de salud o siendo hospitalizado. Por eso creo que en general las vacunas son importantes. Si además nos remontamos a las pandemias pasadas, antes de que tuviéramos vacunas de neumococo, la gente en las pandemias gripales se moría sobre infección bacteriana. Se moría además específicamente sobre infección neumocócica. En la última, el papel del neumococo no era tan importante en la pandemia de H1N1 porque estábamos vacunando a un porcentaje importante de la población de neumococo, a los niños, es decir, que había sobreinfección bacteriana, pero la importancia relativa al neumococo era diferente. Con lo cual, pues no sé si he respondido a la gallega, pero he tratado de responder lo más claramente posible. A la panameña también sería la misma respuesta. Sí. Estupendo. No sé, Irene, si no hay, yo creo que ya por hora cerramos aquí. Me gustaría, bueno, primero agradecer a todos los que habéis estado atendiendo a este seminario. Hemos llegado a tener picos casi de 1.400 personas, 1.500 personas conectadas, con lo cual, pues, para los que estamos aquí haciéndolo, Xavi y yo, es una satisfacción porque al final lo que uno quiere es poder comunicar y conectar con el mayor número de personas posibles y así que espero que hayamos podido ser útiles, por lo menos entretenidos y que hayáis podido sacar algún aprendizaje, ¿no? Quiero dar las gracias también a GSK por haber proporcionado la logística y también al equipo de Azul Marino por haber hecho la retransmisión. Creemos sin incidencias mayores o nosotros no las hemos percibido. Y quiero dar sobre todo gracias a ti, Xavier, por prestarte a este evento y, bueno, que aunque sea por la distancia, por culpa de esta situación, hayamos podido estar cara a cara un rato y compartiendo toda tu sabiduría con toda esta audiencia. Y por mi parte, nada más, repetir las gracias a todos los que habéis estado conectados y quedarnos a vuestra disposición y espero que podamos organizar más webinars que comunicaremos por las vías habituales. Y no sé si quieres comentar algo más, Xavier. No, sí. Ha sido realmente un placer. Sabes que compartir lo que es docencia con las personas y sobre todo en el área de vacunas es una cosa que nos fascina. Así que ojalá que haya sido útil y te agradezco a ti, a todo el equipo en Santiago de Compostela, y a Irene, y a Azul Marina, y a la posibilidad de Glaxo de apoyar esto, pues, para haber tenido esta actividad. Un abrazo a todos. Pues un abrazo a todos, nos despedimos y muchísimas gracias a todos.